En la actualidad, la amenaza más grande en contra de la Iglesia cristiana no ha surgido de otras religiones, sino dentro de la misma Iglesia, y es el peligro de la teología liberal que se hace pasar por cristiana, pero niega todo lo que enseña la palabra de Dios. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Flor García y hoy tenemos el privilegio de presentar al obispo Sergio Vélez Vera, representante de la Iglesia Centro Misionero, intercesor de aquí del Ecuador. El propósito de esta entrevista es dar a conocer más de cerca las bases teológicas, las prácticas y los desafíos que enfrenta esta corriente en la actualidad en nuestro país. No solo queremos conocer el marco doctrinal, sino también cómo esta fe se vive en la comunidad cristiana y cuál es el aporte espiritual y social que nos brinda. Agradecemos a nuestro invitado especial por compartir con nosotros su tiempo y disposición en esta entrevista. Gracias, Pastor Sergio Vélez, bienvenido. Es un gusto tenerle en este set. Gracias. Pastor, ¿podría presentarse y contarnos brevemente su formación teológica y el ministerio que desarrolla? Bien, un saludo para todos los que miran esta entrevista. Mi nombre es Pastor Sergio Vélez, con aproximadamente 30 años en la labor pastoral, de la cual mi formación se ha visto representada en varias esferas, ¿no? En el principio empezamos nosotros con una formación muy precaria, realmente tengo que reconocerlo. Nacimos en una iglesia pequeña donde la formación no era vista como algo esencial. Incluso hubieron planeamientos que el estudio o la teología no era de Dios. Después, cuando ingresé a la misión Bethesda, pude ser instruido en el seminario bíblico de las Asambleas de Dios, que ya fue mi asentamiento doctrinal. Recordemos que es una doctrina pentecostal formada y que tenemos ya aproximadamente de formación teológica unos 20 años dentro de esa esfera de las Asambleas de Dios. En base a su experiencia, Pastor, ¿cuál es el origen histórico y doctrinal de la corriente teológica que usted representa? Bueno, las Asambleas de Dios nacieron o se desarrollaron en el año 1914 en los Estados Unidos, y de ahí hubo su expansión misionera. Recordemos que hubo un boom misionero para Latinoamérica, y uno de ellos fue por parte de la Iglesia Bautista, la Iglesia Alianza y las Asambleas de Dios, que llevó la línea pentecostal a Latinoamérica, que vino ya a sentarse en el área de Latinoamérica y mucho después aquí en Ecuador. Más o menos tenemos unos 130 años que el Evangelio llegó aquí al Ecuador, el Evangelio pentecostés. Entonces, esa es la formación que hemos recibido, como ya asentando ya la doctrina, porque hay que reconocer que antes nosotros andábamos como Job, ¿no? De oídas habíamos oído, y lo que nosotros hablábamos o predicábamos era lo que escuchábamos de ciertos predicadores, pero no había un estudio a conciencia de las Escrituras, no había una formación teológica. Pero gracias a Dios pude acceder a esta formación, y de ahí he venido desarrollándome mucho más con algunos seminarios nacionales, internacionales, de teología. Recuerdo que antes inclusive de ingresar a las Asambleas de Dios, estuve en una formación que se llamaba la Biblioteca Pastoral de la Iglesia Bautista, que fue muy buena, donde nosotros ya fuimos formados en hermenéutica, homilética y pedagogía. En base a este conocimiento, Pastor, ¿qué entiende usted por la teología liberal? Bueno, hay que definir un poquito bien esto, porque a veces la gente confunde un poco la teología liberal con la teología de la liberación. Son dos conceptos, aunque parecen sinónimos, pero son dos conceptos antónimos, son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, la teología liberal es aquella que se está acomodando
a las necesidades de las personas, ¿verdad? Tienen un evangelio lleno de liviandades, donde se puede inclusive acceder o dar rienda suelta a algunas situaciones que la Biblia las establece como pecado o las establece como normas y conductas que no son correctas. Entonces el evangelio liberal hace que la gente pueda inclusive vivir de la manera que quiere para no perder su salvación o para no perder su estatus dentro de la iglesia, poder llevar una vida cristiana acomodada a la persona, pero no conforme a la palabra. En cambio, la teología de la liberación, como se llama en sí, es un poquito complicada, porque la teología de la liberación tiene que ver un poco más con que se puedan hacer algunas liberaciones, sean espirituales, emocionales, sentimentales, inclusive físicas, donde a la gente se le influye a que tiene que ser libre, dejando a un lado todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Todo lo que el Señor había desarrollado en la cruz, la victoria que obtuvo en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre nuestra vida pasada. Entonces esta es la teología de la liberación versus la teología liberal. Y en base a esto, ¿en qué medida considera usted que la teología liberal ha influido en la interpretación bíblica y en la enseñanza doctrinal de su iglesia? Bueno, nosotros los pastores que ya hemos tenido una formación teológica, que ya hemos tenido una línea establecida doctrinal, que tratamos de ser no legalistas, pero sí un poco ortodoxos respecto a la interpretación bíblica, ¿no? Recordemos que la primera regla hermenéutica dice que la palabra es la propia intérprete de la palabra, y que lo que tenemos que hacer antes de interpretar la primera regla es considerar el texto de la manera más sencilla posible. O sea, aunque no todo es literal, ahí hay cosas simbólicas, proféticas, que hay que manejarlas con mucho cuidado, con mucho tiempo. Pero es la palabra profética, la misma palabra es intérprete de la misma palabra. Nosotros, por ejemplo, ya en los niveles altos manejamos la teología bíblica y sistemática, ¿verdad? Para que la gente pueda acceder al conocimiento y no, como dice la Escritura, no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina. Así es, pastor. Y en base a esto, ¿qué desafíos cree usted que ha enfrentado su iglesia al integrar o rechazar aspectos de la teología liberal? Bueno, por el mismo sentido de que estas teologías solo tratan de que, o estas enseñanzas, voy a hablar así, ¿no? Estas enseñanzas tratan de que las personas no se preparen, no se autoeduquen o no sean discipulados, mejor dicho. Tienden a que la gente rechace el discipulado, rechace la enseñanza, rechace un direccionamiento de personas que ya han pasado este proceso, ¿verdad? Porque le dicen a la gente pues que ellos simplemente tienen que aceptar lo que ellos dicen. El desafío es que la gente pueda escudriñar, estudiar, que estén en los seminarios bíblicos, que estén en los institutos bíblicos, que accedan a una carrera teológica, por ejemplo, ¿no? La gente no quiere estudiar, la gente se les hace difícil un discipulado responsable, que significa lógicamente abrir la Biblia, escudriñar, mirar los aspectos históricos, mirar todos los aspectos desde el punto donde se escribieron ciertos libros, ciertas cartas, los aspectos espirituales, ¿verdad? Y las reglas correctas de interpretación. Entonces la gente solo quiere, como puedo decirte, como un mensaje masticadito, ¿no? Que te lo den de un altar y que te digan ciertas frases bonitas, la gente aplaudir, ir a la iglesia y salir. Entonces el desafío que enfrentamos nosotros es sacar a la gente de esa comodidad, de no querer escudriñar, de no querer estudiar, y eso es lo que estamos trabajando. Pastor, este tema suele ser bastante controversial. ¿Cuál es su postura o la postura de su iglesia con respecto a la teología de la prosperidad? Bien, la prosperidad en sí no es mala. Creo que en la Biblia el anhelo y el deseo de Dios
y de los siervos de Dios que escribieron, como escribió el apóstol, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad es un anhelo y deseo de Dios, porque el Señor mismo dice en su palabra: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Entonces, ¿qué significa? Que la prosperidad en sí, cuando la persona eh, es obediente. Por ejemplo, Dios le dice a Josué: nunca te olvides de guardar los mandamientos de este libro, en él meditarás día y de noche, y lo guardarás y lo enseñarás a tu descendencia, y entonces harás prosperar tu camino. Por un lado está la obediencia, por otro lado también está el hacer las cosas correctas, como es la, como es el ofrendar, el diezmar, el dar para Dios, porque hay algo que el Señor también dice en su palabra, que cuando nosotros hacemos estas cosas bien, obediencia, la buena administración del hogar también es importante, que las personas sepan administrar bien el dinero, que tengan un buen trabajo. Entonces la prosperidad es el anhelo de Dios. Lo que no es correcto es que la doctrina de la prosperidad en sí, como se llama, se desvió del camino, haciendo a la gente creer que mientras más dinero daban, mientras pactaba según a ciertas situaciones, iban a recibir mucho más. Entonces la gente que siempre ha querido ganarse la lotería, por ejemplo, ha querido pactar, es decir, mientras más yo doy, mientras más doy, voy a recibir los favores de Dios. Y el Evangelio no está en venta. Los milagros no están en venta, ni la sanidad está en venta. Tanto los milagros, las sanidades, son promesas para los que creen, para los que tienen fe. Y en ese sentido debemos redireccionar a la iglesia siempre. Cuando hay buena enseñanza, Flor, cuando hay buena enseñanza en la iglesia, la gente rechaza estos actos, ¿verdad? Eso es lo que podría decirte respecto a la prosperidad. Ok, pastor, y una reflexión final que le pueda dejar a todos los que nos están viendo, si usted pudiera transmitir un mensaje a la comunidad cristiana, ¿cuál sería ese mensaje que nos pudiera dar? Bueno, que se preparen, que estudien, que escudriñen las escrituras. La gente a veces está un poco reacia a hacer esto, porque se enseñó hace mucho tiempo que aún el hacer esto no era correcto, porque solo se daba todo la carga al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esencial en esto. Yo creo que el Espíritu Santo no se puede prescindir del Espíritu Santo, porque la teología, la enseñanza, que muchos tienen temor a estudiar, es porque no saben qué le van a enseñar, si es respecto a lo que han creído. Por ejemplo, yo tuve que desaprender lo aprendido, ¿verdad? Y ese es el temor que hay en la gente en estudiar, en escudriñar. Pero háganlo sin temor, porque si uno tiene el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a enseñar todas las cosas. Aparte de ser consolador, es otra de las funciones que tiene el Espíritu Santo en la iglesia, que está ahorita, que está en acción el Espíritu Santo. Entonces no tengamos temor de estudiar, no tengamos temor de recibir la enseñanza, porque esto es como lo hacemos aquí en la costa, como comer pescado, ¿no? Cuando uno come el pescado, ¿qué es lo que hace? Consume la carne, pero tiene que aprender a sacar la espina, porque si no, no se atora. Entonces hay que retener lo bueno, desechar lo malo. Pero siempre el estudio, la dirección de las personas que ya han sido instruidas, que han sido capacitadas para discipular, ¿verdad? Una persona no puede discipular a nadie si no ha sido discipulado primero. Entonces uno tiene que haber sido instruido en las escrituras. Y para eso uno necesita buscar la formación teológica. Mi recomendación final es a la gente que escudriñe, que estudie, que no solamente aplauda un mensaje del domingo, que a veces es bueno porque hay un mensaje bonito, hay un mensaje emocional, hay un mensaje espiritual incluso, pero hay que escudriñar la escritura para ver si todo lo que nos están diciendo el altar es conforme a la escritura. Muchísimas gracias, Pastor Sergio Vélez, por compartir su experiencia, su visión y su perspectiva teológica con cada uno de nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan y nos están viendo. Hasta pronto. Gracias.